Lección 1. Elección social. Uno de los problemas de la teoría económica es el análisis que se genera a partir de la publicación de un artículo sobre la función de bienestar por Bergson, conocida como la función Bergson-Samuelson, acerca de una función que permita dibujar un conjunto de curvas de isobienestar, las cuales conducen a una elección de carácter colectivo o agregado. Y el segundo impulso de este campo de estudio de la teoría económica es el teorema de la imposibilidad formulado por Kenneth Arrow. Luego, a partir de este planteamiento, se han generado una serie de discusiones acerca de cómo una sociedad puede tomar decisiones de manera colectiva, considerando que cada uno de sus miembros, los individuos, tienen preferencias propias. Entonces, en esta lección nosotros vamos a estudiar la teoría de la elección social, que consiste en el estudio de las relaciones entre objetivos de política social y las preferencias sociales de los miembros de la sociedad, las cuales son individuales. ¿Cómo nosotros podemos ir desde las preferencias individuales hacia las preferencias colectivas? ¿Cuál es el criterio o la regla de agregación de estas preferencias individuales? Pongamos un ejemplo. Supongamos un jefe de Estado que debe elegir una política pública de entre tres alternativas, las cuales están numeradas con los números romanos 1, 2, 3. Para ello, para la toma de decisión, convoca a sus tres ministros, cuyas preferencias individuales están denotadas en el gráfico o en el cuadro. Por ejemplo, para el ministro 1, la mejor opción es el programa 1 y su peor opción es el programa 3. Para el ministro 2, la mejor opción es el programa 2 y la peor opción es el programa 1, siendo el programa 3 una opción alternativa intermedia. Y para el último ministro, la mejor opción es el programa 3 y la peor opción es el programa 2. Esas son las preferencias individuales. Entonces aquí nos preguntamos cuál es el programa elegido si se aplica la regla de elección social, que es mayoría, la de mayoría, ¿no? La regla de social mayoritaria. Para poder aplicar la regla de decisión mayoritaria, vamos a tomar las alternativas de pares en pares. Por ejemplo, enfrentemos la alternativa o programa 1 frente al programa 2. Si hay que elegir entre estos dos programas, el ministro 1 elegirá el programa 1. Entonces, el voto del ministro 1 va para el programa 1. El ministro 2 preferirá el programa 2, puesto que para él es su mejor opción. Mientras que el ministro 3 optará por el programa número 1, puesto que para él, en su ordenamiento, el programa 1 tiene mayor jerarquía que el programa 2. Entonces, tenemos que el programa 1 tendrá 2 votos y el programa 2 tendrá 1 voto. De esto se desprende que la regla de decisión mayoritaria nos permite establecer que colectivamente se prefiere el programa 1 sobre el programa 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahora veamos qué ocurre si se da una votación entre el programa 2 y el programa 3.
Tenemos. Muy bien. Observemos entonces lo siguiente. Si hay que elegir entre el programa 2 y 3, el ministro 1 preferirá el programa 2, puesto que para él el programa 2 es la opción intermedia, mientras que el programa 3 es la peor opción. Entonces, el voto del ministro 1 va para el programa 2. El ministro 2 preferirá también el programa 2 sobre el programa 3, puesto que para él la mejor opción es el programa 2. Entonces aquí tenemos que el ministro 2 vota por el programa 2 y el ministro 3 preferirá el programa 3, dado que este programa para él es la mejor opción, siendo el programa 2 la peor opción. Entonces el voto del ministro 3 va para el programa 3. Entonces acá tenemos que el programa 2 tiene 2 votos y el programa 3 tiene un solo voto. Conclusión entonces, colectivamente la regla de mayoría nos conduce a que el programa 2 es socialmente, mayoritariamente preferido sobre el programa 3. Entonces fíjese que aplicando la regla de mayoría simple tenemos dos resultados. Uno es socialmente mejor que 2 y 2 es socialmente mejor que 3. Una propiedad que desearíamos que el ordenamiento social tenga es que sea un ordenamiento consistente. Entonces, si eso es cierto, llegaríamos a la conclusión de que el programa 1 debe ser socialmente mejor que el programa 3. ¿Cierto? Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si es que en lugar de utilizar la propiedad de consistencia o transitividad, nosotros en su lugar llevaríamos una votación entre el programa 1 y el programa 3? Entonces vamos a poner acá. Muy bien. Si hay que elegir entre el programa 1 y 3, el voto del primer ministro sería para el programa 1, puesto que para él el programa 1 es la mejor opción, mientras que el programa 3 es su peor opción. El voto del ministro 2 iría para el programa 3, que es la opción intermedia para él, mientras que el programa 1 es la peor opción. El voto del ministro 3 iría para el programa 3, puesto que para él es la mejor opción, mientras que el programa 1 es la opción intermedia. Muy bien, llevada a cabo la votación, entonces tenemos que el programa 1 tiene un voto y el programa 3 tiene 2 votos. En conclusión, entonces, la regla de mayoría nos conduce a que colectivamente, socialmente, el programa 3 es mejor socialmente al programa 1. Entonces tenemos que la regla ha producido estos resultados. ¿Cuáles? Primero, el programa 1 es mejor que el programa 2. El programa 2 es mejor que el programa 3. Y el programa 3 es mejor que el programa 1. Si la sociedad tuviese que elegir por esta regla, no podría elegir porque hay una circularidad en el ordenamiento. A esto se conoce como la paradoja de Condorcet. Entonces, la regla de mayoría no es una regla de decisión colectiva que nos permitiría tener una respuesta a la pregunta: ¿cuál es el programa elegido si se aplica una regla de decisión colectiva basada en mayoría simple? Este problemita, esta dificultad ejemplificado en este caso, muestra pues una de las dificultades que se tiene al momento de partir de preferencias individuales y construir o agregar unas preferencias sociales. De eso se trata. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a notar lo siguiente. Primero, que la regla de elección mayoritaria no resulta
consistente, no es transitiva. Hay incoherencia. Alguien puede decir, ¿y qué hay con eso? Bueno, analíticamente, desde el punto de vista lógico, desearíamos que la regla de decisión colectiva sea consistente y no contradictoria. 2. No todas las reglas de elección social son capaces de ordenar adecuadamente las alternativas. En este caso, nos está mostrando que la regla de decisión colectiva no puede darnos una solución, ¿no? Entonces, puede haber reglas que para ciertos dominios no nos permite un ordenamiento social. Tampoco eso es deseable. Lo ideal es que la regla pueda darnos una respuesta para todo el dominio y no solamente para ciertos casos particulares. 3. La intensidad con la que los agentes prefieren un programa sobre otro no tiene importancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el ministro 1, el programa 1 es mejor que el programa 2 y el programa 2 es mejor que el programa 3, pero no en ningún momento hemos discutido qué tanto mejor es cada programa respecto al otro. La intensidad no tiene relevancia en el ejemplo que hemos puesto. El que nosotros descartemos la intensidad de las preferencias de los individuos o recojamos la intensidad define el marco informacional sobre el cual nosotros estamos tratando de construir una regla de decisión colectiva. Este punto va a ser muy importante cuando veamos y discutamos el tema de la imposibilidad de Arrow. Una observación 4 es que la regla de decisión mayoritaria respeta la unanimidad. Claro, si todos los ministros hubiesen tenido el mismo programa como la mejor opción, hubiésemos tenido como resultado de la regla de decisión mayoritaria la elección de dicho programa. En ese sentido, la regla de decisión mayoritaria es consistente con la regla de Pareto. Y asimismo también es sensible a la variación de las preferencias de los individuos, ¿no? La sensibilidad tiene que ver con lo siguiente. Imaginemos que el tercer ministro cambia el ordenamiento de sus preferencias. Ya no tiene el programa 3 como la mejor opción. O incluso manteniendo el programa 3 como su mejor opción, si nosotros trasladamos el programa 1 como la opción intermedia, vamos a tener otro tipo de resultado, ¿no? Todas las preferencias individuales cuentan por igual. Anonimato. En este caso, ninguno de los ministros era más importante que el otro. Cada ministro, independientemente de quién sea, se tomaban sus preferencias como la única información relevante para la construcción del ordenamiento social. En ese sentido, la regla de decisión mayoritaria es anónima y eso es una propiedad deseable, ¿no? En el sentido de que vivimos en una sociedad donde valoramos la votación mayoritaria como una expresión de la democracia y todos los individuos son sus votos igualmente importantes. Estas observaciones que se desprenden del ejemplo que hemos presentado nos muestra particularmente la imposibilidad que Kenneth Arrow hizo notar allá por el año 57, en la que él sostenía que una regla de agregación de preferencias individuales que sea racional, es decir, completa y transitiva, eficiente en el sentido paretiano, universal y democrática, no podía existir.
No puede haber una regla de agregación de preferencias individuales para tener un ordenamiento social que tenga todas estas propiedades. Entonces, esto se enuncia como el teorema de imposibilidad de Arrow. No existe ninguna forma de obtener un ordenamiento social, una decisión colectiva, a partir de las ordenaciones individuales que resulte de aplicabilidad universal sobre todo el dominio, que respete la unanimidad, que no sea dictatorial y que sea informacionalmente eficiente, ¿no? Es decir, no tome en cuenta la información referida a la intensidad con la que los individuos ordenan una alternativa u otra. Aún así, el punto de partida que está detrás de la teoría de la elección social es que la regla de decisión colectiva que se formule debe tener como único punto de inicio, ¿no? La ordenación individual de las alternativas por parte de los miembros de la sociedad, sabiendo que esta información es insuficiente, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. La clave va a estar en la observación número 3. ¿Cuál es el marco informacional sobre el cual nosotros construimos la regla? Es decir, ¿recogemos la intensidad del ordenamiento de los individuos o no la recogemos? Eso es importante porque de ello va a desprender la interpretación que hagamos del concepto de utilidad. Como ustedes recordarán, la utilidad es una representación de las preferencias, una representación matemática y formal. Así que en ella reside la información que determinan el marco informacional sobre el cual nosotros vamos a construir la regla de decisión colectiva. Bien, entonces pretendemos tener una regla de elección social basada únicamente en las funciones de utilidad. Entonces para ello vamos a construir un modelo con los siguientes supuestos. Hay H individuos, el conjunto de alternativas sociales es X. Las alternativas sociales puede ser una asignación de producción-consumo, puede ser eh, una asignación de bienes o programas de política, todo aquello que involucre la decisión de un grupo de individuos de 3 o más miembros, ¿ah? Las preferencias individuales en este caso se van a representar por una función matemática que le llamamos función de utilidad y que se define sobre el conjunto X hacia el conjunto de números reales. Existe entonces una función vectorial que nos permite tener vectores U cuyos elementos son los niveles de utilidad asignados para cada individuo según la asignación que se estaría valorizando. Por lo tanto, los cambios de preferencias determinan que podamos tener diferentes vectores U. Así que existe un conjunto de todas las posibles funciones de utilidad llamado U mayúscula blanquita. Luego, supondremos que existe una relación de orden social que se define sobre el conjunto U, ¿no? Es decir, nuestra relación de orden supone una función definida sobre el conjunto U, ¿no? Sobre el conjunto de ordenamientos, ¿no? El conjunto de ordenamientos. Nosotros podríamos denotarlo, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Ya está. Además,
supondremos que esta relación de orden cumple ciertas propiedades. La primera es la ordenación, es decir, es una función que nos da un orden racional en el sentido que es completa y transitiva, por lo tanto la sociedad es capaz de ordenar, el colectivo es capaz de ordenar cualquier par de elementos del conjunto de alternativas y los ordena de manera coherente. Por otro lado, la regla de orden social está definida para todos los vectores U. Asimismo también deseamos que cumpla la regla de Pareto, el principio de Pareto. Así, si los vectores U son idénticos para cualquier par de alternativas sociales, eso significa entonces que para la sociedad ambas alternativas son igualmente preferidas, socialmente equivalentes. ¿eh? Cuarto, la eficiencia informacional. Todo este enunciado de la eficiencia informacional nos dice una sola cosa, que lo único que interesa, la única información que interesa, es el carácter ordinal de las funciones de utilidad. Así entonces, para cualquier par de estados sociales, ¿sí? Y para dos vectores de utilidades tenemos dos ordenamientos sociales. Pero si los vectores de utilidad son iguales en ambos ordenamientos, para las dos canastas o asignaciones, entonces el ordenamiento tiene que ser el mismo. Si X es al menos tan bueno como X' en el primer ordenamiento, también debe serlo en el segundo. Y si X' es al menos tan bueno como X en el primer ordenamiento, también debe serlo en el segundo ordenamiento. ¿Ok? Bien, entonces no interesa la intensidad con la que ordenan los individuos, no recogemos ningún aspecto de la cardinalidad ni de la comparabilidad. Lo único que interesa es el aspecto ordinal de las funciones de utilidad. ¿Qué reglas de decisiones colectivas nosotros disponemos? Aquí vamos a enunciar algunos ejemplos. Por ejemplo, el código moral absoluto. El código moral absoluto sería una regla basada en algún principio de la tradición o de alguna religión o fe que se aplica para cualquier estado social, por lo tanto cumple trivialmente la propiedad de dominio universal, y mientras este código no dé espacio para la interpretación personal, entonces decimos que cumple la propiedad de no dictadura, ¿no? No dictadura. Solo en el caso de que el código moral absoluto sea interpretado únicamente por un individuo, como ser un sacerdote o el miembro más antiguo de la comunidad, entonces las preferencias de ese individuo implicarían las preferencias del colectivo. En ese caso, entonces hablaríamos de una dictadura, ¿no? El cierre transitivo. El cierre transitivo es un criterio de ordenamiento que se aplica, por ejemplo, en los casos en los que la regla de decisión mayoritaria no puede ser capaz de establecer cuál es el estado social más preferible, ¿no? Nosotros habíamos tenido que el programa 1 era socialmente mejor que el programa 2 era socialmente mejor que el programa 3 y que el programa 3 es mejor que el programa 1, ¿no es cierto? Entonces, como aquí no podemos establecer cuál es el programa más preferido, nosotros decimos que el conjunto de mejores alternativas estará conformado por el programa 1, el programa 2, el programa 3, en la medida que todos
se consideran socialmente equivalentes. ¿Ok? Pero hay un problema con este criterio de ordenamiento, ¿no? ¿Cuál es? Supongamos que nosotros tenemos los 3 ministros y las alternativas sean 4. Y vamos a suponer que para el primer ministro el programa 1 es mejor que el programa 2 y este es mejor que el programa 3 y este es mejor que el programa 4. Ahora supongamos que para el ministro 2 el programa 2 es mejor que el programa 3 y el programa 3 para el ministro 2 es mejor que el programa 4 y este es mejor que el programa 1. Ahora para el ministro 3 el programa 3 es mejor que el programa 4 y el programa 4 para el ministro 3 es mejor que el programa 1 y este a su vez es mejor que el programa 2. Vamos a suponer entonces que los 3 ministros tienen este ordenamiento y llevamos a cabo la votación. Entonces, como ya sabemos cómo es el sistema de votación, entonces hacemos de manera rápida y directa, ¿no? Muy bien, ¿cuántos votos tendría el programa 1 si se vota junto al programa 2? Entonces observen, ministro 1 va para programa 1, ministro 2 va para el programa 2 y ministro 3 va para el programa 1. Entonces tenemos aquí 2 para 1, 1 para 2. En consecuencia, programa 1 es socialmente preferido al programa 2. Muy bien, ahora vamos a votar entre el programa 2 y el programa 3. Muy bien, ¿cuántos votos tiene el programa 2? El primer ministro vota para el programa 2. El segundo ministro vota para el programa 2. El tercer ministro vota para el programa 3. Entonces tenemos 2 votos contra 1. En consecuencia, el programa 2 es socialmente preferido al programa 3. Muy bien, ahora vamos a votar entre el programa 3 y el programa 4. Ministro 1, programa 3. Ministro 2, programa 3. Ministro 3, programa 3. Entonces tenemos 3 votos contra 0. Y ahora, bueno, en conclusión entonces, programa 3 socialmente preferido al programa 4. ¿Listo? Ahora se lleva a cabo la votación entre el programa 4 y el programa 1. Muy bien. ¿Cuántos votos tiene el programa 4? El ministro 2 y 3 votan por el programa 4. Ahí hay 2 votos entonces. Mientras que el ministro 1 vota por el programa 1. Un voto. En conclusión entonces, el programa 4 es preferido socialmente al programa 1. Ahora, note lo siguiente. Otra vez tenemos un problema de circularidad. 1 mejor que 2, 2 mejor que 3, 3 mejor que 4, 4 mejor que 1. Entonces, aplicamos, como no es posible establecer una alternativa social mejor que cualquiera de las que existen, aplicamos el cierre transitivo. ¿Qué significa cierre transitivo? Que todas las alternativas del conjunto X serán consideradas socialmente equivalentes. ¿Ok? Pero hay un problema con este criterio. ¿Cuál es el problema del criterio? Que tiene
¿Cuál es el problema del criterio de cierre transitivo? Que viola el principio de Pareto, puesto que por unanimidad los 3 ministros consideran que el programa 3 es mejor que 4, por unanimidad, y sin embargo estamos considerándolos socialmente como equivalentes, ¿no? Y eso no es deseable, que una regla viole la propiedad del principio paretiano, específicamente en el caso de la unanimidad, ¿no? Entonces, por eso es que este criterio no es muy adecuado como una solución de la circularidad de la regla de mayoría simple. Luego tenemos la votación ponderada, que puede ser débil o fuerte, a la cual también se le llama las reglas de Borda, ¿no? La idea es aquí valorar a través de una función que asigna un número a cada uno de los estados sociales. En este caso, vamos a suponer nosotros lo siguiente. Supongamos que tenemos el ordenamiento anterior que hemos estado haciendo y asignamos un número al orden que a cada una de las alternativas según las preferencias individuales. No sin antes precisar que la regla débil se define sobre un subconjunto de X, mientras que la regla fuerte se define sobre todo el conjunto X. Este sobre un subconjunto de X, mientras que la regla fuerte sobre todo el conjunto de alternativas sociales. Eso es importante porque en uno u otro caso los resultados no necesariamente van a ser los mismos. Fíjese, supongamos que hay que comparar entre la primera y la segunda alternativa en nuestro ejemplo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Hay que repetir acá. A ver. Así teníamos para el primer ministro. Para el segundo ministro teníamos mejor opción 2, opción intermedia 3 y peor opción 1. Para el ministro tercero, la mejor opción era el tercer programa, la opción intermedia el primer programa. Aquí corregimos. Bien. El primer programa es la opción intermedia y la peor opción es el programa 2. Ya está. Si nosotros consideramos el conjunto X', que nada más contiene la opción 1, la opción 2, entonces la opción 1 frente a la opción 2 tendrían los siguientes puntajes. El ministro 1 le asigna le asignará a la opción número 1 el siguiente puntaje. A ver, un punto para el primer programa público, programa de política pública, ¿sí? Y 2 para el segundo programa, ¿no? Mientras que el ministro 2 le asigna 2 para el primer programa y el ministro 3 le asigna 2
perdón, 1, ¿no? Entonces tenemos aquí 1, 2 y 1. Tenemos 2, 4 puntos. Y el programa 2 sería acá 2, 1, va 3 y 2, 5. Ya está. Recordemos que ahora pasamos a comparar programa 2 y 3. Ya está. 2, 1, 1 y 2, 4. 2, 2 y 1, 5. Entonces, ahora 2 y 5. Perdón, 2 y 3 y 1. 3 y 1. Tenemos aquí 2, 1 y 1. 4. Y 1, 2 y 2, 5. Si nuestra regla de conteo de borda es tal que la suma de los puntajes asignados a una alternativa X es menor que lo que le asigna a X', entonces X será socialmente mejor a X'. Hay algunas reglas que le asignan al menor y otros al mayor, ¿no? Bueno, entonces en este caso 1 es más preferido que 2, 2 es más preferido que 3, pero luego acá tenemos que 3 es más preferido que 1. Por lo tanto, la regla débil de borda no cumple la propiedad de transitividad. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos utilizado la regla fuerte? La regla fuerte define los puntajes sobre todo el conjunto X. Entonces tendríamos aquí, vamos a hacerlo de color verde, si hay que elegir entre 1 y 2, tendríamos lo siguiente, ¿no? 1, 3 y 2. 6 votos para la alternativa 1 y para la alternativa 2 o programa 2 sería 2, 1, ahí van 3 y 3, 6. 6, 6. Luego, si hay que elegir entre 2 y 3, tendríamos, ya hemos contado para 2, eso no va a cambiar, 6. Y para 3 sería acá 3, 5 y 1, 6. Y luego, entre 1 y 3, como los puntajes no van a cambiar porque están definidos sobre todo X, tendríamos 6, 6. Entonces, conclusión, el conjunto de mejores alternativas, de acuerdo a la regla fuerte, sería formado o estaría formado por los programas 1, 2, 3.
puesto que todos son equivalentes socialmente, dado que tienen el mismo puntaje. Mientras que aquí en la regla débil, el conjunto de mejores alternativas no está definido, ¿no? Salvo que aplique el cierre transitivo. ¿Ya? Bien. Otra regla sería la votación mayoritaria bajo preferencias individuales de máximo único. En este caso, suponemos una función de valor para cada individuo que le permite representar en una escala el ordenamiento del individuo, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? En este caso entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. A ver, vamos aquí. ¿Listo? Tenemos el individuo 1. Para el cual vamos a hacer representar el ordenamiento sobre un mismo dominio, puesto que hay cierta información que nos dice que los tres individuos van a elegir sobre las mismas alternativas. Entonces vamos a suponer que esas alternativas están aquí. Programa 1, programa 2 y programa 3. ¿Cómo es que estas tres alternativas las ordenamos de esta manera en el eje X? Porque hay algún elemento informacional que permite ordenarlos en una escala. Por ejemplo, puede ser que el programa 1 implique un presupuesto menor que el resto de programas. El programa 2 implica un presupuesto mayor que el programa 1, pero menor que el programa 3. Y el programa 3 implica un presupuesto mucho mayor que los otros dos programas. Entonces lo ordenamos los programas de esta manera. Ahora representamos las preferencias del individuo 1 de color verde, ¿no? Vamos a suponer entonces que las preferencias del individuo 1 son de esta manera. Él prefiere los programas con menor presupuesto. Esas son sus preferencias. ¿Sí? Ahora de color rojo al individuo 2. El individuo 2, por alguna razón, prefiere los programas con mayor presupuesto. Así que así va el ordenamiento. Mientras que el individuo 3 prefiere, para él es mucho mejor, los programas con financiamiento o presupuesto intermedio. Y si hay que escoger entre el de mayor presupuesto y el de menor presupuesto, vamos a suponer que él prefiere el de menor presupuesto sobre el de mayor presupuesto, ¿no? Podemos representarlo por aquí, no hay problema. Ya está. Esas son las preferencias. Ahora, se dice que las preferencias de los individuos son de máximo único, puesto que, como todos ustedes observan, todos tienen una alternativa que es la más preferida. Muy bien, entonces, tomando en cuenta este tipo de ordenamiento, veamos cómo sería la votación. Si hay que elegir entre el primer programa y el segundo programa,
¿sí? Si hay que elegir entre el primer programa y el segundo programa, el individuo 1, me olvidé aquí, el individuo 1 preferirá el programa 1, el individuo 2 preferirá el programa 2, ¿correcto? Mientras que el individuo 3 prefiere el programa 2. Entonces tenemos 2 votos para el programa 2 y 1 para el programa 1. Entonces, 2 es mejor que el programa 1. Si hay que elegir entre el programa 2 y el programa 3, ¿cómo será la votación en este caso? Entonces, en ese caso, el individuo 1 prefiere el programa 2 al programa 3, ¿no? Porque su función de valor es decreciente en la medida que los programas tengan mayor presupuesto. Voto para el programa 2. Entonces, el individuo 2 prefiere el programa 3 al programa 2. Y el individuo 3 prefiere el programa 2 al programa 3. Entonces, el programa 2 tiene 2 votos y el programa 3 tiene un voto. Por lo tanto, programa 2 es socialmente mejor al programa 3. Si aplicamos la propiedad de consistencia, programa 2 es superior a todos. Entonces, socialmente 2 debería ser el mejor programa. Pero vamos a ver si eso se verifica. Comparemos ahora el programa 1 con el programa 3. El programa 3 es preferido por el individuo 2 sobre el programa 1. Mientras que para el individuo 1 el programa 1 es mejor. Y para el individuo 3 el programa 1 es mejor que el programa 3. Por lo tanto, programa 1 es mejor que el programa 3. Tengo un ordenamiento que es consistente, puesto que 2 es mejor que 1, 1 es mejor que 3 y en consecuencia 2 debe ser mejor que 3 y así ocurre. Entonces acá el conjunto de mejores alternativas evaluadas socialmente será un conjunto unitario y solamente contiene al programa 2. Ahora, note una cosa, note lo siguiente. Tenemos entonces 3 individuos. Si nosotros, al haber ordenado los programas en la escala de X basados en una característica común, que es en este caso el presupuesto, ¿sí? Tenemos entonces un individuo que considera como mejor programa 1, que es el individuo 1, ¿no es cierto? Y tenemos otro individuo que considera que el mejor programa es el de mayor presupuesto, en este caso el individuo 2. Muy bien. Entonces, de entre todos los individuos, dentro de la población de individuos, tengo uno que considera el programa 1 como el mejor y el otro que considera el programa 3 como el mejor. Pero tomo de toda la población la mediana. La mediana corresponderá, en este caso será el individuo mediano, será el individuo 3. Para el individuo mediano, la mejor alternativa es el programa 2. Y justamente coincide entonces que la alternativa del individuo mediano coincidirá con la alternativa socialmente más preferida. Esto va a ocurrir cuando nosotros apliquemos la regla de mayoría simple y tengamos individuos con preferencias individuales de máximo único y siempre que el número de individuos
el número de individuos sea un número impar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bajo esta regla de preferencia de máximo único, la regla de mayoría simple no caería en el problema de la circularidad. Luego tenemos el orden lexicográfico. En el orden lexicográfico, suponemos nosotros que las alternativas se ordenan según las preferencias de los individuos ordenados lexicográficamente. Por ejemplo, sea dos alternativas, x, x', que pertenece al conjunto de alternativas sociales, x, ¿sí? Y decimos que x será socialmente mejor a x' si y solo si para el individuo 1, aquí hay un error, si para el individuo 1 está x es mejor que x'. ¿Sí? No interesa el resto de individuos. Y si x es igualmente preferida para el individuo 1, entonces x será mejor a x' si para el individuo 2 x es mejor que x'. Pero puede ocurrir lo siguiente. Si x es equivalente para el individuo h a x', ¿estamos? Es equivalente a x' para el individuo h cuando h va de 1 hasta h-1, entonces el que define el orden lexicográfico serán las preferencias del individuo h décimo, siempre que x sea más preferido para él que x'. Ese es el ordenamiento lexicográfico. Claramente aquí, si las preferencias del individuo 1 son de este tipo, entonces las preferencias de este individuo implicarían que x socialmente es mejor a x' y no interesaría el resto de individuos. Entonces, en este caso, este individuo número 1 estaría actuando como un dictador, ¿no? Como un dictador. Entonces, tenemos un ordenamiento acá, pero que no es deseable, puesto que eh, uno de ellos está actuando como dictador o alguno de los individuos está actuando como un grupo oligárquico con cierto poder de decisión que sobre el resto de individuos. Bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una regla de decisión colectiva con propiedades deseables como racionalidad, eh, eficiencia, dominio universal, no dictadura, y que cumple el principio paretiano? Eficiencia informacional es diferente al principio paretiano. Entonces, el teorema de Arrow nos dice que eso no es posible. Debemos sacrificar algunas propiedades. Entonces, en la nota de clase se ha mostrado que hay una disyuntiva entre las propiedades lógicas de coherencia, dominio universal, y
la de político-institucionales que tienen que ver con el grado de autoritarismo, y en la que si nosotros laxamos alguna de ellas, nosotros podemos ir de funciones de decisión social a funciones de bienestar social, y donde al relajar alguna de las propiedades podemos tener teoremas de imposibilidades mucho más eh, rígidos que el de Arrow, ¿no? Teniendo entre ellos el teorema de imposibilidad de Mascolet-Sonnenschein y el teorema de imposibilidad de Brown. Bueno, entonces, ¿cuál de las propiedades nosotros vamos a tener que dejar de lado? Hay dos propiedades que nosotros no vamos a dejar de lado. La de dominio universal, puesto que nosotros creemos que para cualquiera sea el conjunto X, siempre podamos construir a partir de las preferencias individuales una regla de decisión colectiva. Y la segunda, el principio paretiano, ¿no? Puesto que si es que existe unanimidad respecto a qué alternativa es mejor sobre otra entre los individuos, entonces tendría sentido que eh, socialmente el colectivo decida que la primera es mejor que la segunda alternativa. Esas dos propiedades no las podemos dejar de lado. Por lo tanto, entonces, entre las propiedades que nosotros vamos a encontrar el punto crítico que establece la imposibilidad, ¿no? Es la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes. La propiedad de independencia de alternativas irrelevantes es una propiedad considerada en el marco de propiedades valorativas económicas y tiene que ver con qué información es la que nosotros recogemos de las preferencias de los individuos. Si nosotros nada más nos basamos en el ordenamiento de las preferencias individuales, entonces no estamos recogiendo ninguna información como por ejemplo de la sensibilidad del ordenamiento de los individuos. Me explico. Supongamos que nosotros tenemos tres individuos. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces tenemos un conjunto X', que es un subconjunto del conjunto X. Muy bien. Entonces, además suponemos que X' está conformado por A, B, C, D. O por simplicidad A, B, C, D. A, B, C. Listo. Mientras que X contiene más elementos. Entonces vamos a suponer que las preferencias del individuo 1 son tales que para él A es mejor que D, este es mejor que E, y este es mejor que B, y este es mejor que C. Para el individuo 2, D es mejor que B, y este es mejor que C, y este es mejor que A, y este es mejor que E. Para el individuo 3, eh, A, A es mejor que B, y este es mejor que C, y este es mejor que E, y este es mejor que D. Ya está, aplicamos regla de mayoría entre A y B. Entonces, individuo 1 vota por A, individuo 2 vota por B, individuo 3 vota por A. 2 contra 1, por lo tanto, socialmente A es mejor que B. Ahora hay que votar entre B y C.
individuo 1 vota por B, individuo 2 vota por B, individuo 3 vota por B. 3 contra 0. Por transitividad, A debería ser mejor que C. Eso lo vamos a verificar si así ocurren las votaciones. Si hay que elegir entre A y C, individuo 1 vota por A, individuo 2 vota por C, individuo 3 vota por A. 2 contra 1. Entonces, A es mejor que C. Por lo tanto, el conjunto de alternativas mejores socialmente nada más contendría el elemento A. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tenemos los siguientes cambios? Vamos a suponer que para el individuo, vamos a suponer que para el individuo 2, la alternativa C, ¿estamos? Pero el individuo, a ver, pero el C es un elemento de X'. Queremos aquí un elemento que no sea de X'. Entonces hay que... Acá tenemos C, ya está. Entonces vamos a suponer que para el individuo 1 ocurre lo siguiente, ¿no? Este es individuo 1. Ya está. Y sus preferencias van a cambiar. Ahora, las nuevas preferencias del individuo 1 son de la siguiente manera. D es mejor que E. Este es mejor que A. Este es mejor que C. Y este es mejor que B. El resto se mantiene constante. Como A sigue siendo mayor que C, la votación entre A y C no va a cambiar. Como C ahora es más preferido que B, entonces acá sí va a haber un cambio. Pero no alterará el ordenamiento social, porque tendremos una votación ya no 3-0, sino 2-1. Y como A sigue siendo más preferido que B, aquí no cambia. Entonces ninguno de los tres cambia, ¿no? Pero imagínense lo siguiente. ¿Qué pasaría si tuviésemos una escala que mida la sensibilidad? Inicialmente teníamos, ¿no?, que va de, vamos a suponer que va de 0 o del menos infinito al más infinito. Entonces teníamos que A se encontraba aquí inicialmente, luego le seguía D, con menor nivel tendríamos E, con menor nivel B y con menor nivel C. Pero ante el cambio va a ocurrir lo siguiente, ¿no es cierto? Es como si A lo hubiésemos llevado aquí, acá, a lo siguiente, a este nivel de acá. Ahora está aquí. Y B lo hubiésemos llevado a este nivel de acá. Ahí está B ahora, ¿no? Entonces es como si hubiésemos juntado A, B y C. Antes A y B y A y C estaban distantes. Ahora lo hemos juntado. Pero eso es relevante para el criterio de decisión social que acabamos de construir. ¿Es relevante? No, no es relevante. ¿Sí? No es relevante. El hecho que ahora E y D pasen a ser más preferidos que A, B y C, ¿no es cierto? No es relevante para el ordenamiento social porque son alternativas que no pertenecen a X'. ¿Sí? Y además, el acercamiento o el alejamiento de las alternativas que sí son relevantes, esa información tampoco es relevante para el ordenamiento social.
Pero ¿qué pasa si nosotros recogemos esa información? Si recogemos esa información, entonces la función matemática que representa las preferencias individuales debe recoger esa información acerca de la sensibilidad del ordenamiento de los individuos, cosa que hasta el momento no hemos hecho. Entonces, la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes es la propiedad crítica sobre el cual vamos a poder luego ir más allá de los ordenamientos sociales y de la imposibilidad de algo. No sin antes anunciar el teorema de Hildreth, que nos dice que la propiedad de independencia de alternativas irrelevantes impide justamente no recoger las diferencias que podría haber en los ordenamientos desde el punto de vista de la sensibilidad, es decir, la cardinalización de la utilidad, donde la utilidad tendría significado, incluso las comparaciones interpersonales de utilidad, ¿no? Para ello, si nosotros queremos ir más allá, entonces vamos a hablar de la cardinalización. Suponemos una función de utilidad individual y para cada individuo suponemos un conjunto de funciones de utilidades admisibles. Entonces, ¿qué entendemos por cardinalidad? Es toda transformación lineal creciente de la función de utilidad Hn que representa las preferencias del individuo. A la función de utilidad UH supra n se le multiplica por un escalar beta h y se le suma un parámetro, una constante a alfa h, donde ese beta denota eh, la escala de variación, mientras que el alfa denota la base de la escala de medida. Toda función de utilidad que sea resultado de esta transformación, diremos entonces que es una función que verifica la propiedad de cardinalidad. Esa es una definición que debemos tener claro para luego ver en qué medida nosotros podemos tener criterios de ordenamiento social en la que sea posible la cardinalización y la comparabilidad. Ahora, como diremos, ¿qué ocurre si cada uno de estos parámetros, alfa y beta, son diferentes para cada uno de los individuos? Si estos parámetros son diferentes para cada uno de los individuos, entonces no es posible aplicar la comparabilidad porque tienen diferentes escalas de variación y diferentes bases de escala. La regla de decisión colectiva, entonces, no requiere, ¿no?, necesariamente la cardinalidad, como lo hemos estado mirando. Pero, dado que la regla de decisión colectiva, como están en la nota de clase, ¿sí?, son reglas que tienen que derivar, ¿no es cierto?, en un ordenamiento social. Entonces, para esta regla la comparabilidad sí podría ser imprescindible, ¿no? Ahora, ¿existe alguna razón teórica de orden lógico que nos permita rechazar la cardinalidad? No, no existe, ¿no? Sí que podemos nosotros admitir la cardinalidad, siendo entonces quedándonos con la propiedad de comparabilidad como la cuestión crítica para establecer los criterios de ordenamiento social. Y eso lo vamos a discutir en el siguiente tema, que es bienestar social.